Hoy es 11 de mayo del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar con este estudio del Catecismo Menor Bautista. Amado Padre, venimos ante su presencia para encomendarnos, dejar todas nuestras cargas, nuestros pecados, que transgredimos su ley, a veces conscientes, a veces inconscientemente, a veces lo hacemos tanto materialmente, a veces lo hacemos espiritualmente, con pensamientos. Así que pedimos perdón, dejamos todas nuestras cargas en usted y le pedimos que nos esté guiando en este estudio, que son doctrinas esenciales y básicas, pero están en su palabra. Por eso necesitamos que usted nos esté guiando por medio de su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Después de tanto tiempo volvemos entonces a estos estudios del Catecismo Menor Bautista Reformado, ¿no? La otra vez cuando estaba subiendo, o sea, puse estos son tan preguntas, estas preguntas están ahí, yo no las puedo obviar. Para mí son sencillas, el que la escucha también, pero alguien puso la otra vez como que era, sí, como que es lógico, como que es algo básico. Y sí, ya sé que es básico, o sea, por mí, o sea, quizás no la pondría porque quizás la conozco, o sea, pero ¿qué sucede? Que no todos saben estas cosas. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, dice 1 Corintios 2:14. Entonces la subimos al canal porque alguien puede llegar a ver y saber me interesa y esa parte conoce, ¿qué es el pecado? Y conoce cosas que para nosotros quizás ya son obvias, ¿no? Por eso que son enseñanzas, o sea, que están en las escrituras, no la podemos ver. Además y también otra vez que encontré, alguien puso como que estas confesiones y los credos, todo eso como que no daban gloria a Dios, o sea, decían como que teníamos que predicar con las escrituras. Por supuesto, esa persona ni siquiera estudió el primer artículo de nuestra confesión, ¿no? Que el primer artículo dice que nosotros lo que creemos de las Santas Escrituras, y dentro de ese primer capítulo hay 10 artículos, donde le damos prioridad a las escrituras y no a las confesiones ni a los catecismos, sino son legados, y los catecismos son lo que nosotros creemos y confesamos, pero que lo que está escrito en las escrituras y están escritos es un legado, documento que nos han dejado, o sea, de la iglesia. Si no podemos creer cualquier cosa de las herejías que está acá, no sabemos lo que está. Por eso que son cosas quizás sencillas, quería aclarar, pero esenciales. ¿Qué dicen que hoy, por más sencilla que sea, en la iglesia que ni siquiera se predica del pecado? No. Entonces, quería aclarar eso. ¿A qué estado, dice la pregunta 17 que nos toca considerar hoy, y vamos a ver la 18, después de un break, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer la 18. Primero la 17 dice así: ¿a qué estado redujo la caída al hombre? Esa es la pregunta. ¿A qué estado redujo la caída al hombre? Veníamos hablando de la doctrina del pecado todas estas semanas, ¿no? La respuesta es así: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Esa es la respuesta. ¿Qué dice entonces? ¿A qué estado lo condujo? O sea, ¿cuál es, vamos a decir, la condición? Y la caída en sí lo llevó al hombre a un estado de pecado y de miseria. Ya la otra vez la pregunta la 14, perdón, que vimos lo que era el pecado, ¿no? Que era la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Entonces la caída lo redujo eso al hombre. ¿A qué? A no conformarse a la ley de Dios y a transgredir la ley de Dios. Y un estado de miseria. El Catecismo nos da Génesis 3:16 al 19. En Génesis 3:16 al 19 dice así: a la mujer dijo: multiplicaré con gran manera los dolores de tu preñez, con dolor dará luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Eso es lo que Dios soltó, o sea, a ellos, o sea, por haber pecado, haber transgredido lo que Él le había mandado, ¿no? Entonces,
el hombre cayó en un estado de pecado y de miseria, ¿no? Sí, de miseria espiritual está el hombre. Debe entender eso. Si no entiende eso, quizás son días esenciales. Pero si vos le predicás a un Cristo que, levantá tu mano, aceptalo, te está llamando, pasá al frente, mira, y vos no le predicás como John Wilson y otros más, que atacaban la conciencia con la doctrina del pecado. En el 1700 se predicaba, incluso había un sermón muy conocido que llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. La gente se agarraba de los postes y lloraba diciendo que cómo es posible, y se confrontaba con el pecado. Pero si no hablamos de esto, las personas no van a saber su estado de miseria. En Romanos 3:16, sí, Romanos 3:10. Y hoy vamos a ver justo a la tarde el estudio de Romanos. Así que Romanos 3, versículo 16, dice el catecismo: quebranto y desventura hay en sus caminos. Así yo lo leería del 10, que no hay un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ¿no? Pero yo veo justo lo que da el catecismo ahí para no desviarme de lo que está, ¿no? Entonces, ahora la pregunta 18 va a explicar un poco más de esto. En el Romanos 5:12, o sea, dice que, sabemos lo que dice, ¿no? O sea, que por la transgresión de un yo le voy a leer, de un hombre, o sea, sabemos que por Adán entró el pecado. Igual lo leemos para aquellos que no lo conocen. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ese fue al estado o sea, como hace la pregunta, ¿a qué estado redujo la caída del hombre? Entonces, por causa del pecado, entró al estado un estado de muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte por causa del pecado, vamos a decir por la transgresión, esa entre el pecado y el pecado, o sea, produce muerte, tanto espiritual, el hombre ya nace muerto espiritual, y nace y empieza a morir, por decir, en su proceso de nacer, crecer, va envejeciendo. Ya día a día te vas envejeciendo y las células se van gastando, tu piel, de todo. O sea, así que el hombre tanto está muerto, vamos a decir, es como un muerto, no sé cómo decirlo, como un muerto en vivo. Mismo Cristo cuando empezó, sí, eso, como zombie. Mismo Cristo cuando dijo, estaba haciendo discipulado, le dijo, ¿cómo es que le dijo? Pero esto no está en el catecismo, estoy hablando yo. Que lo siguieran, y él le dijo, deja que los muertos entierran a los muertos, dijo Cristo. ¿Qué quiso decir? Que esa gente está muerta, deja que entierran a los otros que están muertos, porque ellos están muertos en sentido, quiso decir Cristo, dejalo que esos muertos entierran a sus muertos. No, pero yo tengo que ir con mis parientes. Déjalo a tus parientes, le dijo, déjalo que entierren a ellos, a sus muertos. Eso es lo que quiso Cristo, están muertos. No lo digo yo, las mismas escrituras. Yo no quiero decir siempre los mismos ejemplos, porque por ahí dice siempre nombra los mismos ejemplos. Pero una vez le prediqué a alguien, me acuerdo en Pentecostal, hace un tiempo, y me dijo que era muy muy duro decirle que estaban muertos. Pero el catecismo, acá en esta parte, en la pregunta que estamos considerando en el día de la fecha, ¿a qué estado redujo la caída del hombre? Justo nos da el texto que yo le leí, que es Efesios 2:1, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestro delito y pecado. Solamente yo lo que hice fue leer las escrituras, de decirle, mirá, las escrituras dice eso. Nos dio vida, o sea, por supuesto los cristianos, cuando estaba, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ese fue el estado en que, vamos a decir, para ir redondeando y terminando, ¿a qué estado redujo la caída del hombre? A un estado de pecado y de miseria, o sea, de muerte. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos nosotros, solo que no lo sabíamos, nadie sabía. Yo siempre doy una explicación hace años lo mismo, que cuando tuve vida, es como, no sé cómo explicarlo, como que se abrieron los ojos y miré a los costados y como que me vi sucio, como si me hubiera levantado de, no sé cómo decirlo, aquellos que son espirituales lo van a entender. Como que estaba en un sepulcro y tenía que huir de ese lugar, deshacerme de esa ropa vieja, de eso que estaba ahí, porque había cobrado vida, la palabra de Dios había soplado sobre esos huesos secos míos que estaban tirados ahí abajo de la tierra, muertos yo,
y él me dijo, levántate. Y en el espíritu me levanté, ¿no? O sea, aquellos que son espirituales van a entender lo que estoy hablando. Porque, y sucedió así. Y por supuesto, hasta el día de hoy, ¿no? Uno viene transformándose, o sea, en sentido, o sea, sabemos, la justificación que vamos a ver la tarde sucede una sola vez, pero la santificación es un progreso, vamos a decir, que es continuo, progresivo, así que todavía uno sigue hasta cuando lleguemos a la glorificación, que es la consumación final, ¿no? Pero ese es eso, este es nuestro estado. Si no entendemos esto, no vamos a poder, como siempre digo, entender lo que es la gracia, ¿no? Así que después voy a hablar un poco más de esto, incluso en el otro coso voy a hablar un poquito en la pregunta 18, era un poco de lo que consideran libre albedrío y la total depravación del hombre. Ahora ya, hacemos un descanso de 5 minutitos más o menos y ya empiezo con la pregunta 18, ¿m? Que la vamos a leer dentro de un rato. Así que vamos a orar y empezamos dentro de 5 minutitos. Amado Padre, le agradecemos porque podemos ver por medio de su palabra, lo que leímos es solamente su palabra, es un catecismo, pero donde está escrito solamente su palabra, no pusimos pensamiento del hombre, sino leímos en Génesis, leímos en Romanos, leímos en Efesios, es su misma palabra, que usted ha inspirado a aquellos que han escrito, y nos ha mostrado su palabra, nos ha revelado a la conciencia que nuestra condición era pecaminosa, nuestra condición en sí era que estábamos muertos. Debemos entender esta doctrina, que algunos consideran básica, pero no deja de ser importante, porque para eso le agradecemos, porque hoy usted nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén.